Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta formación organizada por Equisalud, Laboratorios Equisalud. La presentación es sobre el tratamiento en osteoporosis, prevención y tratamiento de osteoporosis. Contamos con la doctora Susana Benito de la Torre. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía. Además, es médica rehabilitadora y posturóloga con más de 20 años de experiencia. Muchas gracias, Susana. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, Jorge. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla que espero resulte interesante. Muchos ya me habéis oído hablar sobre este tema y he introducido como las estrellas del rock un material inédito que espero sea de vuestro interés. Bien, para centrar un poco esta charla divulgativa sobre la osteoporosis, vamos a entender primero dónde se localiza y qué es. Dentro del aparato locomotor tenemos las articulaciones, que son las uniones de dos huesos que permiten un movimiento. Tenemos el hueso en sí, que se queda sustento tanto a la articulación como al músculo. Y luego tenemos el músculo, que es el que permite realmente la movilidad activa. Cuando tenemos una alteración entre la articulación y el hueso de tipo degenerativo, esto se denomina artrosis. Esto daría para otra charla. Pero lo que nos vamos a centrar fundamentalmente es la osteoporosis, que tiene una relación directa sobre todo con el hueso, con el aspecto trabecular, con las fuerzas de compresión y tensión que están debilitadas y también la importancia que tiene el músculo en todo esto. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Yo no sé vosotros, pero yo entiendo que cuando alguien quiere mejorar de una patología, ha de comprender exactamente cómo funciona la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa en condiciones normales y qué es lo que pasa en condiciones cuando no hay esa normalidad o esa salud, ¿no? Entonces, intentar volver al estado inicial es muy importante, sin tocar determinadas cosas puntuales, sino haciendo que todo el sistema pueda funcionar. Entonces, si entendemos que el hueso está formado de una sustancia que es inorgánica, que es mineral pura y dura, no está viva, pero luego tiene una matriz orgánica y sobre todo tiene células, nos hace entender que el hueso es una estructura viva y dinámica, porque muchas veces vemos los huesos y parece como que son estructuras súper rígidas que ni sienten ni padecen. Los pobrecitos tienen una actividad que es muy importante y que hay que preservar en estas situaciones. En el músculo, que sí que nos da la sensación de tener, pues, digamos, como más viveza, hay proteínas, hay tejido conectivo exactamente igual que en el hueso. En este tipo de musculatura tenemos colágeno tipo 1, no solamente como el hueso, sino tipo 3, tipo 7, tipo 16. Está en alto contenido en agua, esto también es muy importante para intentar evitar las deshidrataciones. Y también tenemos las células propias del músculo, como son los miocitos, leiomiocitos, cardiomiocitos, dependiendo de dónde se localicen, en qué zonas, y los tenocitos que están dentro de los tendones. Para entender la osteoporosis no la podemos separar del binomio hueso-músculo. Tenemos una charla muy interesante en esta casa que se denomina así, que os recomiendo verla si tenéis interés en conocer la relación, digamos, metabólica y hormonal que tienen estas dos estructuras. Por eso es tan importante cuando hablemos un poquito más adelante de la actividad física para recuperar la estructura ósea. Entonces, al final, ¿qué es la osteoporosis? Vamos a definirla como una disminución de la densidad ósea porque hay una pérdida de trabécula. Si os fijáis en la imagen que está en el fondo, a la izquierda tenemos un hueso normal. Es una estructura que es porótica. Tiene que adaptarse a las compresiones y a las tensiones. Tiene que tener un cierto grado de amortiguación. Y eso es bueno. Pero cuando estas trabeculaciones o estos agujeritos que tenemos dentro de la estructura del hueso están aumentados, esa capacidad de compresión y de tensión se disminuye. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el hueso va a ser mucho más frágil, va a haber una disminución de la resistencia frente a traumatismos o a la carga. Es lo que se llama, entramos en un estado de fragilidad ósea. Esta fragilidad ósea puede producir fracturas, incluso cuando la persona tiene una osteoporosis muy marcada, incluso simplemente al sentarse, al dejarse caer en un asiento, ese traumatismo, que no es un traumatismo grave, no es un traumatismo que a cualquier otra persona le podría producir una fractura, a una persona con una fragilidad ósea muy marcada, sí.
Y lo que es mucho más frecuente, que dicen que la osteoporosis no duele. Bueno, pues sí que duele porque puede producir microfracturas. Sería un estadio, digamos, anterior a lo que es el desenlace de una fractura per se. Y por eso tenemos dolor. Esta presencia de microfracturas en diferentes huesos puede producir esa sensación que es tan molesta y que genera tanta rigidez. La osteoporosis se relaciona fundamentalmente con la pérdida de estrógeno, sobre todo en mujeres. Viene la época posmenopáusica, que bueno, que podría ser la época del climaterio donde ya ha venido la menopausia, porque la menopausia es la última regla en sí, ¿no? El último periodo. Pues tenemos un riesgo de pérdida de masa ósea en los 5 años después del último periodo del 3 a 5 anual. Entonces, la mujer empieza a perder de manera progresiva lo que haya ganado aproximadamente entre los 20 y 25 años. Por eso también es tan importante que las mujeres, y los caballeros también, por supuesto, pero sobre todo las mujeres, por este ciclo vital que tenemos, hagamos deporte de manera habitual y sobre todo en juventud, y mantenerlo, por supuesto. Pero el pico de densidad ósea se consigue entonces. Entonces, una vez que ya hemos conseguido perder este de 3 a 5% anual, ya la pérdida, en esos 5 años ya la pérdida no es tan bestia, sino que digamos se hace de una manera más gradual, entre el 1 y el 2%. Esto en los varones está mucho menos acelerado. ¿Por qué? Porque aunque sí que tienen un proceso que podría denominarse andropausia, la pérdida, digamos, hormonal no es tan marcada como en las mujeres. Entonces, el hueso, ¿cómo se comporta? Es una estructura que al estar viva requiere una fabricación de hueso, ¿no? Requiere una estabilización y luego requiere una resorción, que es de la misma manera que tenemos las uñas que nos crecen y nos las limamos, pues sería una cosa parecida. Los osteoblastos serían las células que crean el hueso y los osteoclastos serían como la lima, la limpieza que se hace de todas esas células para crear hueso nuevo. Entonces es un proceso que es natural y que es bueno que exista. El problema es cuando uno u otro predomina para la patología. En el caso de la osteoporosis, cuando hay un aumento de células que lo que están haciendo es limar el hueso, pues se produce esta pérdida de densidad ósea. Y esto además viene favorecido, por supuesto, por lo que os acabo de decir de estrógenos bajos, cuando hay problemas con el uso del alcohol, con los corticosteroides, cuando tenemos hipocalcemias o ingesta inadecuada de calcio, cuando fumamos y cuando llevamos un estilo de vida totalmente sedentario. Entonces, cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, hay un incremento de la actividad osteoblástica, o sea, se forma hueso. Es normal, los niños para crecer y los jóvenes necesitan este tipo de estímulo para que sus huesos crezcan. En adultos se mantiene el equilibrio y a partir de los 50 años, especialmente en mujeres, empieza a prevalecer la actitud osteoclástica, empieza a destruirse hueso, empieza a desequilibrarse. Esto también ocurre en otras patologías como puede ser la artritis reumatoide o la artritis psoriásica. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa para mantener una buena salud ósea? Pues hacer ejercicio físico, como os he dicho, no solamente de juventud, sino mantenerlo a lo largo del tiempo. Eso favorece el ejercicio, que podamos mantenernos en equilibrio entre la creación y la destrucción del hueso. Una alcalinización extracelular quiere decirse mantener hábitos de vida saludables para no entrar en un estado de inflamación crónica, como ahora os contaré, y suplementarnos a nivel de minerales y vitaminas adecuadas, como también os contaré un poquito más adelante. En prácticamente la mayoría de todas las enfermedades, la inflamación crónica de bajo grado está muy presente. Esto sobre todo se da cuando tenemos una actitud de vida muy sedentaria, cuando estamos obesos, cuando hay una nutrición deficiente, ¿vale? Porque se puede estar obeso y desnutrido, cuando tenemos altos índices de estrés, disbiosis intestinal o cuando tenemos un lío en los horarios y una alteración circadiana. Pues, por ejemplo, esto ocurre la gente que trabaja por turnos o simplemente vidas desordenadas. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos esta inflamación de bajo grado? Pues que podemos caer en lo que se llama la acidosis metabólica. Esto es lo que hay que combatir y esto es lo que hay que revertir con una alcalinización adecuada. Cuando estamos acidóticos hay un aumento de destrucción, o sea, una tendencia a la osteoporosis. Podemos cargarnos el riñón y generar una enfermedad renal crónica con pérdida de calcio, que esto también revierte en el hueso.
podemos generar una diabetes mellitus tipo 2, una resistencia a la insulina y un hígado graso no alcohólico. Encima, para más INRI, tenemos sarcopenia. ¿Esto qué es? De la misma manera que perdemos densidad ósea, perdemos densidad muscular. Digamos, nuestros músculos están flojos, están fofos, metabólicamente están poco activos. Y todo esto revierte en un aumento de los factores de riesgo cardiovasculares. Vamos, que es muy mal negocio entrar en este ámbito y es terriblemente prevalente en nuestros tiempos, pues bueno, por todo lo que sabéis, pues malos hábitos nutricionales, estrés, sedentarismo, etcétera. En la osteoporosis se dan 4 tipos de fracturas que son muy habituales. De hecho, en gente mayor, cuando hay cualquiera de estas 4 que os voy a comentar, hay que hacer un estudio metabólico. Si la persona tiene una fractura de coles o fractura de extremidad distal de radio, si hay una fractura de cadera, de extremidad proximal femoral, si hay una fractura de extremidad proximal humeral o un aplastamiento o fractura de acuñamiento vertebral, en cualquiera de estas situaciones hay siempre que hacer un estudio metabólico. ¿Por qué? Porque puede estar subyacente una osteoporosis. Así que si alguien de vuestro entorno sufre cualquier tipo de estas fracturas, sobre todo a una edad por encima de los 50 años, siempre os voy a recomendar por lo menos descartar que haya una osteoporosis de base. Claro, si es una persona más joven o es una persona mayor, pero ha sido un accidente de tráfico, un traumatismo de altísima energía, cabe la posibilidad de que la persona no tenga ninguna osteoporosis, sino que simplemente el traumatismo ha sido de tal intensidad que se ha tenido que fracturar por necesidad. Pero si el traumatismo ha sido relativamente poco impactante, siempre hay que descartar tener factores de riesgo de metabolismo óseo. Todo esto hay que aderezarlo con lo que os he comentado antes, no solamente las fracturas, sino las microfracturas que puede producir dolor. En el tratamiento convencional de la osteoporosis, ¿qué es lo que nos dicen? Pues que hay que tomar mucho calcio, ¿vale? Y con tomar mucho calcio estamos hablando de tomar mucho lácteo. Yo disiento en esto, no estoy en contra de los lácteos, ni mucho menos. Creo que hay determinadas personas que les sienta fenomenal la leche, la inmensa mayoría no, por su alto contenido en lactosa y nuestro déficit de lactasa. Pero desgraciadamente la industria ganadera y la industria de la leche está bastante pervertida. Entonces, con la leche no solamente estamos tomando un calcio que no es especialmente biodisponible de por sí, sino que estamos tomando un montón de sustancias, de antibióticos, anabolizantes y demás bueno, que no le veo realmente el beneficio. Todo esto aderezado que no somos terneros, que gracias a Dios vivimos en sociedades donde la proteína la tenemos bastante accesible. Entonces, en las consultas también nos recomiendan tomar suplementos de calcio y vitamina D3. Esto, como veremos, está bien, pero hay que matizarlo. Los bifosfonatos, como son el alendronato, risedronato, ivandronato o el intravenoso, que es el zolendrónico, se ponen fundamentalmente para hacer que la actividad osteoblástica aumente. O sea, digamos, perdón, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasa igual con los medicamentos biológicos como el denosumab. Esto lo que hacen es que el metabolismo óseo, digamos, tienda al crecimiento, ¿vale? Bien porque estimulamos a los osteoblastos, a los constructores de hueso o porque frenamos a los que lo destruyen. El problema de estos medicamentos es que al no guardar, digamos, una armonía adecuada entre todos los factores que influyen en el metabolismo óseo, podemos generar a medio o largo plazo fracturas patológicas, hacer un hueso que es tremendamente rígido, muchas veces inflexible, y se dan casos de fracturas patológicas. Quiere decirse fracturas que generalmente, al estar tan rígidas, no son las habituales como las que os acabo de enseñar hace un momento, sino que son fracturas raras, diafisarias en muchísimos trocitos y demás. También producen osteonecrosis mandibular, esto lo saben bien los dentistas. Entonces, pues bueno, estos medicamentos que tienen su razón de ser desde un punto de vista convencional, pues habría que plantearse si reestructurando el clima o el entorno a nivel del metabolismo óseo, pues bueno, no conseguiríamos más. Y también lo que nos recomienda el médico generalmente es caminar.
Y caminar está fantástico, pero como veremos también hay que implementar otra serie de medidas a nivel físico. ¿Qué es lo que no tenemos en cuenta? Pues si hay una acidosis metabólica de base, si a esa persona le falta mineralización, es una falta de minerales en general, si esa persona está haciendo ejercicio o no, aunque te decimos caminar, pero bueno, caminar está muy bien para una persona de 85 años, pero una persona que tiene 60 años, caminar se queda como un poquito escaso. Hay que tener en cuenta que hay osteoporosis también que tiene su razón de ser por una competición de metales pesados como es el aluminio y el plomo. Y hay personas que están intoxicadas, sus huesos están intoxicados con estos metales y lo que hay que hacer es una quelación, hay que hacer una limpieza. Y luego, aparte del calcio y la vitamina D, tenemos que saber que las otras dos patas del tratamiento es la vitamina K2 y sobre todo, fundamental, el magnesio. Con esto me gustaría que os quedara súper claro en la charla que a nivel de suplementación tenemos que tener en cuenta estas cuatro sustancias, ¿vale? Estas son las cuatro patas de una mesa del metabolismo óseo y son interdependientes entre sí, con lo cual quedarnos sin una de ellas pues es hacer que la resolución de la osteoporosis pues pueda ser parcial. Bien, el calcio. No me voy a entretener mucho explicando bioquímica, pero voy a explicaros la importancia que tiene cada elemento. En el caso del calcio, pues evidentemente forma parte del hueso en un 38%. Le da rigidez, le da resistencia a la compresión ósea, le da su estructura, su razón de ser es el calcio. El calcio tiene un metabolismo que va parejo al fósforo y para ello, para recuperar el calcio y controlar los niveles de calcio en sangre, necesitamos la vitamina D. Por eso siempre se manda a nivel convencional el calcio con la vitamina D. Pero ¿qué es lo que ocurre? Precisamente cuando tenemos un exceso de fósforo, como calcio y fósforo van de la manita, cuando hay un exceso de uno, también arrastra al otro. Entonces, ¿qué os voy a contar de las bebidas carbonatadas y energéticas? Están llenas de ácido fosfórico. Entonces, y hay un montón de gente que es muy dependiente de este tipo de bebidas. He visto osteoporosis en mujeres de corta edad, quiero decir, corta con 35 años, con osteoporosis franca porque llevan prácticamente toda su vida bebiéndose bebidas de cola, 1 litro al día, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso generaba una pérdida de calcio absolutamente brutal. Si luego no lo ingería por otro lado, pues evidentemente sus huesos estaban sufriendo. Y luego también hay un exceso de fósforo en todos los procesados de las carnes, la leche, los quesos, salsas, gelatinas, en estas formas que os he puesto aquí, que todas tienen este fósforo. Entonces, cuidado con el fósforo, porque un exceso de fósforo hace que arrastre y que perdamos y excretemos calcio de más. Entonces, aparte de la leche de vaca, que tiene un calcio regularmente biodisponible, esto quiere decir que mi cuerpo es capaz de absorberlo, pero no maravillosamente bien, le cuesta un poquito de esfuerzo. ¿Qué otros alimentos podemos tomar para asegurarnos un correcto aporte de calcio? Pues el sésamo, tenemos los berros, los higos secos, las almendras. Cuidado con los frutos secos, por favor, que no estén fritos, siempre naturales o tostados. El cale, el brócoli, el tofu, garbanzos, alubias blancas, sardinas en aceite. Como veis, tenemos un montón de cosas que podemos tomar precisamente para asegurarnos esta ingesta de calcio que es tan importante. Cuando la alimentación es rica en fósforo o baja en magnesio o entramos en un estado de acidosis, si encima no nos movemos, estamos estresados, perdidos y estamos en menopausia, pues estamos comprando todas las papeletas para sufrir osteoporosis. A nivel del magnesio, ¿por qué es tan importante el magnesio? Porque si el calcio forma parte del hueso en un 38%, el magnesio es en un 70% en forma de hidroxiapatita, es un mineral. Cuando tenemos en exceso de calcio o de fósforo, arrastra al magnesio, lo perdemos. Entonces, ¿qué cosas son necesarias para que el magnesio ingrese en nuestra sangre y lo tengamos disponible? Pues de nuevo la vitamina D es muy importante, los complejos B, la vitamina C, el fósforo en cantidades moderadas, porque esto siempre habla de equilibrio, cuando hay un exceso y un defecto todo se altera. Y las dietas proteicas favorecen a la absorción del magnesio. En cambio, si tomamos salvado y cereales
productos oxálicos, que son unas determinadas verduras, y sobre todo procesados, los procesados hacen que perdamos nuestro magnesio. Así que aparte, bueno, de todos los desastres que tienen los procesados, ¿no? Con las grasas trans y su participación en la acidosis metabólica. Situaciones en las que podemos tener el magnesio bajo. Bueno, evidentemente si estamos desnutridos o la gente alcohólica pues tiene una baja ingesta de magnesio. Hay un síndrome que se denomina el síndrome del hueso hambriento, que es cuando te quitan las paratiroides, que son las pequeñas hormonas que están encima del tiroides que regulan el metabolismo del calcio. Y entonces nos las quitan y entonces nos baja de manera radical el calcio, el fósforo y el magnesio. Y entonces empieza el cuerpo a sacar a lo loco todas estas sustancias del hueso. Entonces aquí puede haber una hipomagnesemia y también, evidentemente, un déficit de calcio y una osteoporosis, por supuesto. Pero especialmente interesante la hipomagnesemia en la gente que tiene resistencia a la insulina o diabetes. Los diabéticos deberían de tener dentro de su botiquín de suplementación suplementos de magnesio. Gente con hábitos de vida desastrosos o con una acidosis metabólica crónica. Las nefropatías también pueden producir defecto de magnesio porque hay un aumento de la excreción de calcio y de fósforo, y cuando estamos muy estresados físico y psicoemocionalmente, porque hace que consumamos mucho magnesio. Bueno, total, entre pitos y flautas, la verdad es que la inmensa mayoría de nosotros deberíamos suplementarnos con magnesio, ¿verdad? Así que tenedlo en cuenta, que es además es un suplemento, la verdad es que fundamental. Me diréis, alimentos ricos en magnesio, ¿cuáles podemos tomar? Bueno, pues aquí tenéis todos los que contienen altas dosis de magnesio. Hay veces que cuando estamos en prevención, pues evidentemente lo que podamos ingerir con los alimentos puede que nos apañe, ¿no? En este caso. Pero cuando necesitamos suplementos porque tenemos ya una patología, ahí sí que la alimentación se nos queda un poquito escasa. Pero bueno, nunca está de más, sobre todo a nivel de prevención, darle con alegría a los frutos secos, insisto de nuevo, que no estén nunca fritos, y, y sobre todo consumir grasas saludables. El aguacate es fantástico, es rico en magnesio, y también la quinoa, los huevos, marisco y el té y el café. Aquí con lo del té y el café tendríamos que hablar de otras cosas, pero bueno, todo como siempre, si tiene una procedencia orgánica ecológica y se toma sin abusar, seguro que nos sentará estupendamente. ¿Qué es, qué es lo que ocurre cuando tenemos el magnesio disminuido en sangre? Se ha visto que si tomamos suplementos de calcio, solamente calcio, y tenemos el magnesio disminuido, aumenta la mortalidad. ¿Qué es lo que ocurre si tomamos suplementos de vitamina D y tenemos el magnesio disminuido en sangre? También aumenta la mortalidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Si tenemos simplemente una bajada de vitamina D3, va a arrastrar también, o sea, va a hacer que no tengamos magnesio. Con lo cual, en esto de dar calcio y vitamina D, como he dicho, está súper bien para el tratamiento de la osteoporosis, pero siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta el magnesio. Porque dar calcio y vitamina D solamente sin tener en cuenta de la corrección de los otros factores aumenta la mortalidad, sobre todo a nivel cardiovascular. Y ahora llegamos a mi tema favorito. El tema de la vitamina D siempre me ha fascinado porque es una prehormona. Realmente no es una vitamina, es una sustancia que tiene su expresión en prácticamente todas las células del organismo y procede de las grasas. Controla la expresión de más de 2000 genes. O sea, imaginaros la importancia que tiene esto. Y tiene un receptor, todas las células, que es el receptor nuclear de la vitamina D, la VDR, que se expresan en casi todas las células del cuerpo. O sea, es una llave que tiene la célula a nivel del núcleo para la expresión genética, con lo cual, ojo con tenerla baja, porque estamos haciendo que toda esta expresión genética pueda verse afectada. No me voy a detener mucho en esto, pero sí que quiero explicaros cómo funciona la vitamina D a nivel metabólico. La vitamina D se genera a través del colesterol con la luz solar a través de la piel. Quiere decirse que si no nos da el sol, no generamos vitamina D en un 80%. Tenemos una ingesta de un 20% en general, pero donde generamos casi todo el conjunto de vitamina D de nuestro organismo es con la exposición solar.
Cuando el colesterol a través del sol ha convertido la vitamina D a nivel de piel, pasa a hígado. Tiene un primer paso de metabolismo, que es el colecalciferol, y tiene que pasar un segundo paso en riñón, que esta ya es la vitamina D activa. El riñón lo que hace, o sea, esta vitamina D cuando ya está activa en riñón, tiene una acción sobre el intestino y sobre el hueso. Dependiendo de cómo estén los niveles, recupera el calcio y el fósforo y lo fija en hueso, ¿vale? Cuando, digamos, todos los niveles se han regularizado, la paratiroides aquí, en esta zona de aquí, encima de la glándula tiroides, pues hace que podamos tener más vitamina D o la que la almacenemos. Entonces, al final, todo esto va de mantener estables los niveles de calcio en sangre. Los podemos almacenar en hueso o los podemos recuperar de intestino a través, a través de la absorción directa de los alimentos que hayamos ingerido, o los podemos, y también del riñón a través de la orina, o podemos expulsarlos, dejarlos ir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no nos interesa en ningún caso? Bueno, en ningún caso, o sea, siempre que sea a nivel pequeño. Lo que no nos interesa es que quedarnos sin calcio y que el cuerpo se vea obligado a sacarlo de los huesos. Cuando ya no hay de dónde sacar en intestino ni en riñón, no nos interesa es sacarlo de hueso, por eso hay que mantener todos estos niveles estables. Esto es una imagen que marea un poco, pero estas son, digamos, casi todos los sitios donde actúa la vitamina D. Entonces, con esto os quiero decir que cuando el médico de cabecera os diga que aunque tengáis la vitamina D un poquito baja, no es necesario subirla, por favor insistir. Es muy necesario tenerla en unos rangos adecuados, mínimo entre 30 y 40. Y si tenemos alguna enfermedad importante, incluso subirla hasta 50 o 60, porque tiene un efecto inmunomodulador muy importante y a través del mecanismo y a través del metabolismo óseo, pues estáis viendo la importancia que tiene para el hueso y evitar futuras osteoporosis. Esto es lo que os decía de la luz del sol. La luz del sol, ¿qué es lo que ocurre? Que no solamente influye que haya sol, influye que los rayos del sol lleguen a nosotros a través de la contaminación que puede haber a nivel de polución. O sea, influyen muchas cosas. La verdad es que es un milagro al final que llegue la luz del sol a nuestra piel, ¿no? Pero todo lo que interrumpa ese paso, o por ejemplo, una piel en un anciano que está muy esclerótica, que está muy gordita, pues también tiene un defecto en la síntesis de la vitamina D, pues todo esto influye para que tengamos un déficit, ¿vale? Por eso esto es muy gracioso poner siempre el oído de las farmacias, ¿no? Cuando la gente habla y habla con el farmacéutico y tal, los comentarios que se dice, y dice, bueno, es que antes esto parece como que está de moda, ¿no? Que la vitamina D ahora mismo todo el mundo la tiene baja, pero yo creo que es que los niveles es que están sobreestimados, ¿no? Los que están sobreestimados. Es que para que podamos sintetizar la vitamina D tienen que pasar muchas cosas y nuestro estilo de vida desgraciadamente no lo permite. Entonces, pues bueno, una cosa no quita la otra. Pero que de verdad la exposición al sol de una manera adecuada, de hecho hay aplicaciones que dependiendo de dónde te encuentres geográficamente y dependiendo de la hora del día, te va a decir cuál es la mejor hora para tomar el sol. Y estamos hablando entre 15 y 20 minutos, no más, a nivel expuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en invierno, por lo menos aquí en España, pues tenemos pocas horas de sol. Y esas horas de sol estamos trabajando. Entonces, pues bueno, ¿qué solución nos queda? Pues evidentemente suplementarnos. Aquí tenemos un montón de situaciones en las que puede justificarse esta vitamina D baja, ¿no? Entonces, por eso decir que los valores de vitamina D normalmente están sobre elevados, me parece, pues bueno, no conocer realmente el asunto. Em, pero bueno, esto lo hablamos mucho en el curso de suplementación, no me voy a entretener mucho, pero que veáis que detrás del déficit de vitamina D hay muchos factores. Hay muchos estudios al respecto donde se han estudiado los déficits nutricionales que tenemos, entre ellos también el de la vitamina D. Y aquí en España, que tenemos muchísimo sol, en teoría, se ha concretado que evidentemente tenemos ingestas y deficiencia nutricional en calcio, magnesio y vitamina D. Así que fenomenal. Estamos creando, digamos, una sociedad osteoporótica de base. Y aquí en Estados Unidos hablaba también
de que los adultos obesos tienen una menor ingesta de estos micronutrientes y una alta deficiencia. Esto es lo que, aparte del metabolismo óseo, pues va a incidir en un montón de rutas metabólicas donde al final, pues bueno, se dan todos los desastres que se dan con la obesidad, ¿no? Con lo cual el control de peso también es muy, muy importante. Resumiendo, todo lo necesario para saber cómo manejarse con la vitamina D. Tomar el sol de manera sensata es absolutamente prioritario. En verano hay que intentar tomar el sol todo lo posible, primavera y verano, salir lo más expuesto posible y tal. Y en invierno, pues bueno, aprovechar los pocos momentos que tengamos y que no haga demasiado frío. Los niveles adecuados, mínimo, minimísimo, pero minimísimo, que es rozando lo mínimo, serían 30, pero lo adecuado estaría entre 40 y 60, incluso más si tuviéramos alguna enfermedad con alguna patología importante, sobre todo autoinmune, cáncer y demás. Siempre hay que asociarlo al magnesio, a la vitamina K2, al calcio y la vitamina C, como ahora os comentaré. Estos son, digamos, las recomendaciones de ingesta diaria. Aquí tenemos un consumo de grasas saludables. ¿Y por qué grasas saludables? El aceite de oliva, el aceite de coco, el aguacate, las semillas de lino, de chía. ¿Por qué hay que tomar esto? Esto es importante porque hemos dicho que la vitamina D es una prehormona esteroidea. Quiere decirse que se realiza gracias al colesterol. Entonces, si no tenemos colesterol, evidentemente no vamos a sintetizar la vitamina D. Con lo cual, el consumo de grasas es muy importante, las saludables, no un exceso de saturadas y mucho menos de las trans, que son de las procesadas. Hay que tener cuidado con toda la contaminación electromagnética y la polución, porque eso hace que nuestra piel no pueda recibir adecuadamente el sol para esta transformación. Y también se ha visto que el exceso de la luz azul, o sea, todo lo que tenemos en los LED, en las pantallas del móvil, de las tabletas, de los PCs, eso también influye, digamos, para bajar la síntesis de vitamina D. De hecho, sabréis que ya los móviles traen su propio filtro de regulación de luz azul y va en relación a esto. Así que cuidado también pues bueno, con aspectos que no se ven tan claros como son las radiaciones, pero que tienen una incidencia bastante importante a nivel metabólico. Bueno, pues la compañera del camino de la vitamina D es la vitamina K. La K2, la menaquinona, que es la forma activa, esta la sintetiza la microbiota y por eso es importante evitar la disbiosis intestinal, tener un sistema digestivo que actúe y se comporte de una manera correcta. La K2 también se consigue en los fermentados, en el nato, el hígado, los lácteos y los huevos. Influye, por supuesto, de una manera radical en el metabolismo óseo, pero también es un gran antiinflamatorio que tiene una acción muy marcada en el cáncer, la diabetes y en aquellas enfermedades con un alto riesgo cardiovascular. Entonces, ¿por qué la vitamina K es interesante? Bueno, pues por esto. En concreto, en el metabolismo de la vitamina K hay una reacción donde se genera esta sustancia, que es el ácido gamma carboxiglutánico. Esto lo que permite, junto con la osteocalcina, que tiene una dependencia también de la vitamina D, por supuesto la K y la vitamina C, es que fija el calcio en el hueso en forma de hidroxiapatita mineral por medio de esta osteocalcina. Y luego, lo que hacen además es que inhiben la acción de los osteoclastos. Quiere decirse que hace que la lima, que los que están limpiando y destruyendo hueso, pues no trabajen de una manera excesiva. Con lo cual, si damos calcio y vitamina D, pero no damos la vitamina K, pues todo esto que es tan favorecedor para fijar ese calcio y sobre todo disminuir esa acción osteoclástica, pues nos la perdemos. Hay un poco de falta de acuerdo entre cuáles serían las dosis adecuadas para tomar al día de vitamina K. Se habla de 45 picogramos al día. Mercola habla de 150. Si conoces Mercola, es un médico estadounidense que está muy puesto en temas de suplementación. Y la verdad es que yo me inclino más a dar dosis un poquito más altas que las recomendadas. Sí que es cierto que la falta de vitamina K es extremadamente rara.
a no ser que tengamos patologías digestivas severas. Entonces, en personas que tengan un sistema digestivo muy hecho polvo, desde luego no hay que pensárselo mucho y siempre suplementar la vitamina K. Bien, a veces se nos olvida un poco que las cosas se absorben a través del sistema digestivo y si este sistema digestivo no funciona de manera correcta, pues estos minerales y estos suplementos no se van a absorber de una manera adecuada. Con lo cual, mantener una correcta salud intestinal es muy importante. Para ello, todos los factores que os he comentado al principio sobre inflamación crónica de bajo grado habría que intentar limitarlos o abolirlos. Y en este caso también es muy importante utilizar la microbiota a nuestro favor para la quelación de metales pesados. Entonces, hay que poner mucha atención a cómo está el sistema digestivo de las personas y sobre todo hacer una buena historia clínica o incluso mineralogramas que nos confirmen la existencia de este exceso de minerales pesados, o perdón, de metales pesados, bueno, que pesados que también se pueden llamar tóxicos, ¿no? Os he comentado al principio de la charla que hay que alcalinizar el medio, ¿no? Que es importante. Y sobre todo, además, hay que remineralizar, porque los minerales también los perdemos. Entonces, algo que no tenemos muchas veces en cuenta y que es un remineralizante maravilloso y fantástico es el agua de mar. El agua del mar tiene la misma composición que nuestro plasma sanguíneo. Es un remineralizante eficacísimo y alcalinizante, pero ojo, tiene que ser un agua de mar terapéutico, de calidad y libre de metales pesados, porque sabéis que el mar está lleno de porquería. Entonces hay determinados suplementos que se van a determinados lugares dentro de los mares, a unos vórtices especiales y someten al agua a unos filtrados exhaustivos, no solamente para quitar los posibles bichitos o sustancias tóxicas que haya, sino también estos metales pesados que no nos interesa para nada introducir dentro de nuestro sistema. Entonces, hay veces que me horripila un poco escuchar a la gente cuando dice, no, 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 yo tomo agua de mar, fantástico, yo me voy con el cubo, me voy a la orilla del mar de donde me toque y eso lo meto en garrafas y voy tirando de ahí. Bueno, pues ojo, probablemente esté muy intoxicado y el beneficio, el riesgo y el beneficio pues puede ser no adecuado. Entonces, yo personalmente soy muy cauta y mando este tipo de suplementación con marcas muy concretas que tengo la absoluta certeza de que estoy haciendo un bien. Acordaos que Hipócrates siempre dijo, primum non nocere, primero lo que no voy a hacer es hacer daño. Entonces, si yo con toda mi buena intención le digo a la gente que beba el agua de mar que tengan al lado de casa o que ingieran el agua de mar que nos venden muchas veces al lado de las pescaderías, ¿no? Pues para las paellas o para los guisos de pescado y tal, que no tengo ninguna certeza de cómo están de filtradas y tal, pues bueno, creo que estoy faltando un poco al juramento hipocrático que hice. Así que cuidado, que las cosas en un mundo ideal serían fantásticas, sería maravilloso que el agua de mar, que siempre ha sido un elemento, bueno, del que procede toda la vida y tal, estuviera limpia, pero es que desgraciadamente no lo está. Y hay dos sustancias también muy importantes que podemos tener en cuenta a la hora de suplementar, o por lo menos que dentro de los suplementos que vayamos a mandar lo contengan. Uno es el boro. El boro, ¿porque es importante? Porque hace que la vitamina D se haga activa en la hidroxilación a nivel renal. Encima mejora los niveles de estrógenos y testosterona, que es uno de los factores, como hemos visto, que su déficit produce osteoporosis. 2 miligramos al día simula esta acción de terapia de reemplazo hormonal y ayuda a la consolidación de fracturas. Así que es un aliado muy interesante a tener en cuenta. Y el selenio es un antioxidante y trabaja contra el estrés oxidativo. Entonces, cuando tenemos un déficit de selenio, aparte de problemas en tiroides y en otros lugares, ¿qué es lo que estamos favoreciendo? Que las citocinas inflamatorias favorezcan la destrucción de hueso. Así que la suplementación con selenio, se recomienda unos 55 microgramos diarios, pues sería también algo a tener en cuenta. Y algo que me encanta, o sea, el tema del ejercicio físico. ¿De qué me va a servir tomar un montón de cosas si a nivel mecánico no lo vamos a trabajar? Esto es, es que esto es fundamental. O sea, aquí sí que os digo
que una cosa no va sin la otra. O sea, me tomo las pastillas o me tomo la suplementación, pero luego no hago ejercicio. Pues no va a ser eficaz, porque por un lado le estamos dando un suplemento bioquímico que está muy bien, pero el cuerpo, sobre todo los huesos, necesitan impacto físico para reorganizarse. Entonces, ojo, el impacto no estoy diciendo que se pongan a dar botes como locos, porque los ejercicios pueden ser de bajo impacto, o sea, no hacer CrossFit en este caso, o sea, no saltar desde no sé dónde. Tienen que ser ejercicios que aumenten la potencia física, pero sin tener grandes traumatismos. Se recomienda sobre todo los ejercicios tipo HIIT, que son de alta intensidad y baja frecuencia. Quiere decirse que son ejercicios cortos, pero de altísima intensidad. ¿Y por qué se hace eso? Porque estamos haciendo trabajar al músculo y hemos dicho que el músculo y el hueso funcionan juntos. Estos ejercicios de fuerza hay que hacerlos de una manera gradual. Primero se puede hacer con el propio peso corporal y conforme vayamos avanzando, podemos utilizar pesos externos, pero bueno, siempre con supervisión. Tan importante como estos son ejercicios de estiramiento, o sea, de flexibilidad y propioceptivos. La propiocepción es la capacidad que tiene el cuerpo humano de saber dónde está en cada momento, de cómo está mi pie, cómo me coloco yo en el espacio. Y esto, desgraciadamente, muchas veces con la edad se pierde. Los receptores que tenemos a nivel de los pies, por ejemplo, pierden su capacidad de saber cómo estoy y entonces me levanto por la noche, voy al servicio, pierdo el equilibrio y me caigo. Bueno, pues todos estos ejercicios que me aumentan la flexibilidad y sobre todo aumentan mi capacidad neurológica de saber dónde estoy, va a evitar estas caídas que desgraciadamente son muy frecuentes en personas mayores por la noche y que producen fracturas, especialmente fracturas de cadera. Y con todo y con eso, pues con estos ejercicios de bajo impacto, tipo HIITs, de fuerza, estiramiento y propiocepción, también hay que hacer ejercicios aeróbicos. Aquí es donde entra el caminar, donde entra el senderismo, donde puede entrar el spinning, la elíptica y la natación. Pero no nos podemos quedar solamente con los ejercicios aeróbicos. Hay que implementar todo esto que os acabo de contar. Y es muy importante y sobre todo tener en cuenta que con un músculo potente, estaremos ayudando a que nuestros huesos también estén fuertes. Entonces, lo que vamos a intentar evitar, pues bueno, es lo que os acabo de decir, pues estos rollos crossfiteros que a partir de los 40 años destrozan a cualquiera, ¿no? Pues eso, levantar pesos con la columna en flexión para evitar fracturas vertebrales, giros y movimientos bruscos de espalda que nos puede generar, aparte de contracturas y dolor, pues caídas y fracturas de cadera, saltos y sacudidas, que con esto también podemos tener, pues bueno, estas fracturas de coles de muñeca o incluso las de húmero. Así que haciendo un resumen muy resumido, podríamos decir que una nutrición antiinflamatoria sería la base del asunto, una nutrición saludable. Exponernos al sol, como os acabo de comentar, es radicalmente imprescindible y el consumo de grasas saludables para tener una vitamina D adecuada. Si vemos que hay una permeabilidad intestinal o una disbiosis intestinal, este tratamiento de la microbiota es absolutamente prioritario para mejorar la absorción de todos los suplementos que podamos dar, incluso de la quelación de metales, como puede ser el aluminio y el plomo, como os he comentado. Dar remineralización ósea con agua de mar, ya sea isotónica o hipertónica, eso ya depende de cada caso, los ejercicios tipo HIITs y luego todos aquellos minerales que os acabo de comentar. También sería particularmente interesante pues meternos a hablar de lisina, proina y glicina, pero eso ya sería, digamos, para un tema como muchísimo más específico. Y para resumir y no olvidar, quedaros con estos tips, que es importante erradicar o corregir la inflamación crónica y los factores que la producen. Hay que corregir permeabilidad intestinal, disbiosis intestinal, posible interferencia de metales pesados como es el aluminio y el plomo y poder quedarlos. La suplementación adecuada no sustituye al ejercicio físico. Por favor, esto grabároslo, es importantísimo hacérselo ver a las personas que sufren osteoporosis que hay que moverse, el movimiento es vida, con lo cual si queremos tener una vida de calidad hay que moverse con calidad. Y luego que el metabolismo óseo es el balance adecuado entre el calcio, el fósforo, el magnesio, vitamina D3 y la K2. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer explicaros, pues bueno, de una manera muy breve todas estas
situaciones que influyen dentro de la osteoporosis. Muchas gracias, Susana. Hay algunas preguntas, te las voy a transmitir. Muy bien. Carmen dice, ¿qué tipo de magnesio recomiendas? Los magnesios más biodisponibles es el citrato y el bisglicinato de magnesio. Serían dos buenas opciones a tener en cuenta. Gracias. Eh, Carmen, ¿alimentos con boro? Pregunta ella. ¿Qué ¿Me has pillado? Pues no lo sé. No lo sé. A ver, el boro es una sustancia que está en poquitas cantidades, pasa igual como el selenio. Entonces, si tú quieres tomar las cantidades terapéuticas adecuadas de boro, es muchísimo mejor tomarla en suplementación. Entonces, si realmente se necesita, yo, por una osteoporosis franca, yo directamente me iría a un complejo de suplementación que contuviera las cifras que os acabo de comentar. Gracias. Esperanza Mosquera, para el menisco roto, ¿qué suplemento ayuda? ¿O qué componentes utilizarías? Bueno, el menisco no tiene nada que ver con la osteoporosis. Mm, O sea, esto sería otra cosa totalmente diferente. A ver, habría que ver qué tipo de menisco, o sea, qué tipo de rotura de menisco es, porque hay veces que podemos tener el menisco roto, pero el dolor puede venir por otro lado. Entonces, habría que hacer una correcta exploración, una correcta anamnesis, pero bueno, yo te sugeriría que si hay algo que podemos dar para el tema de menisco es el silicio, pero no tiene nada que ver con la osteoporosis. Sí que es verdad que el silicio es un procolagenizante fantástico y puede influir de una manera decisiva en determinadas fracturas, pero no en la prevención y en el tratamiento directo de una osteoporosis, pero sí de una fractura, por ejemplo. gracias. Carmen, ¿el colágeno no ayudaría? Pregunta Carmen. Sí, puede ayudar. Lo que pasa es que en este caso, a ver, te lo voy a ver cómo te lo explico. Imagínate que el colágeno es como un pastel, ¿vale? Entonces, hay personas que al colágeno le viene fenomenal porque no tienen la capacidad, no tienen la cocina, no tienen el horno, no tienen lo que se necesita para fabricar un pastel. Yo, en este caso, el cuerpo humano, sobre todo para el tema de la osteoporosis, lo que se necesita son los ingredientes, porque realmente el cuerpo, si le das lo que necesita y le quitas lo que no necesita, funciona de una manera perfecta. El Perfecto. colágeno, por ejemplo, es más recomendable en temas de artrosis. Perdona, Jorge, que te he cortado. En la artrosis es muchísimo más recomendable porque tiene que ver con la articulación más que la osteoporosis. Pero bueno, hemos visto que el hueso evidentemente está formado por colágeno, con lo cual, bueno, puede ser interesante, pero cuando haya asociado temas de artrosis importante. Bien, dice Amalia, si quieres leerla mejor, va a ser más fácil. Lo tienes ahí en preguntas y respuestas. Eh, A ver, me has dicho que se llama Amalia. Amalia, sí. Uf, vale, esto es una consulta. Esto es una consulta médica. Mira, casi que prefiero, es que como esto es tan súper específico, si quiere que nos escriba a la escuela y se lo contestamos por privado, porque es que es una cosa muy, muy específica. Y que puede pasar la pregunta aquí salud y ya lo Efectivamente, podemos sí, sí, transmitirla. sí, Pero bueno, sí, casi básicamente lo que mejor. dice es qué pasa cuando la paratormona está alta en una persona, si eso significa que está bajo el calcio o no, o Claro, depende. la paratormona cuando está elevada es que está haciendo un esfuerzo por mantener una calcemia, entonces, una calcemia adecuada en sangre. Entonces, habría que investigar y habría que ver, pues bueno, las posibles causas de lo que está pasando, porque muchas veces, a ver, voy a ver, la vitamina D la tenía en 50. Bueno, en principio parece como que todo está correcto, ¿no? El resto, pero a lo mejor está en un estado acidótico que hay que recuperar, no lo sé, habría que ver un poco con la historia completa, porque tened en cuenta que con la osteoporosis los datos analíticos nos ayudan, pero lo que nos ayuda es ver a la persona y que nos cuente. O sea, la anamnesis en estos casos es muy importante y ver los factores biopsicosociales donde se está moviendo la persona. O sea, la analítica está bien, pero como apoyo. O sea, realmente hay que ver más cositas.
De acuerdo, también sí puede haber una paratonía aumentada por un problema de la glándula, ¿no? Como la También. de la paratiroides. Bueno, gracias. Irene pregunta, buenas tardes, gracias por el webinario. Tengo una pregunta acerca del tema nutricional. ¿El ayuno intermitente 16-8 se considera favorable en la osteoporosis? ¿Ayuda a evitar la acidosis metabólica? Gracias. En concreto, no te puedo decir porque no he hecho una búsqueda bibliográfica de si en la osteoporosis el ayuno intermitente es importante, ¿vale? O sea, pero sí que te digo que en la inflamación de bajo grado seguro que sí, porque al final el cuerpo lo que necesita es energía para su propio, para limpiar el propio metabolismo y dedicarlo a lo que tiene que dedicar. Ahora bien, el ayuno intermitente tampoco es para todo el mundo. Entonces, si eres una persona sana y no tienes especiales patologías y demás, la práctica por lo menos 2, 3 veces a la semana es muy saludable. Ahora, si eres un diabético mal controlado o eres una persona dentro de un proceso oncológico y demás, siempre tendría que ser con mucha supervisión. O sea que el ayuno, guay, fenomenal, muy bien, pero habría que ver todas las circunstancias que rodean al paciente para recomendarlo. Gracias. Dice, ¿qué pruebas se recomiendan además de la densitometría, osteodensitometría? Dice Esperanza. Pues la que se suele utilizar generalmente son las analíticas y las densitometrías, fundamentalmente. Estas pruebas lo que nos hacen, junto con una anamnesis adecuada y ver los antecedentes que tiene la persona y la exploración, pues bueno, ver dónde pueden estar los posibles fallos. En la analítica, claro, estamos midiendo, pues aparte de la PTH, el calcio, el fósforo, la vitamina D. El magnesio generalmente en sangre no es muy valorable porque como esté bajo en sangre es que estamos muy mal. Entonces, habría que hacer una medición de magnesio generalmente en eritrocitos, que es una cosa como muchísimo más específica. Gracias. Dice Vega, buenas tardes, muchas gracias, muy interesante. Me gustaría saber si para un niño con debilidad ósea que se ha roto muchas veces los brazos, sin más síntomas y con suplementación de calcio, se le puede dar algo de magnesio. En niños habría que descartar patologías congénitas, ¿vale? Entonces, es un poco aventurado, tendrías que comentárselo a su médico, ¿vale? En el caso de que no hubiera nada especialmente importante, no solamente habría que valorar el calcio, sino que habría que valorar el resto de elementos que hemos comentado, que es el magnesio, la vitamina D y la K2. Entonces, y sobre todo ver cuáles son los hábitos de ese niño, ¿no? Porque el ser un niño no te exime de tener una inflamación ya desde chiquitín. Entonces, pues bueno, habría que ver más cositas. Y el calcio solo no sería exclusivamente lo recomendable. Pregunta Carmen Logroño, ¿qué estudio recomiendas para saber si tienes metales pesados? Pregunta Carmen. Esto se realiza generalmente con mineralogramas, que pueden ser, el más utilizado generalmente es el de cabello, aunque también se utiliza en heces y tal. Entonces, bueno, el problema de los mineralogramas es que hay que hacer test de provocación, porque muchas veces se quedan como encapsulados y nos hacemos un mineralograma tal cual y no sale nada, pero hay veces que hay que hacerlo salir con determinadas sustancias, pero vamos, estaría indicado esto también en las bioresonancias nos pueden dar pistas sobre metales. Bien, dice Silvia, me han diagnosticado osteopenia y me han recomendado bifosfonatos. ¿Está bien? Siempre me dedico al ejercicio, dice ella. Tengo 65 años. Gracias. A ver, yo no te voy a decir que está mal, pero sí me repito lo que he dicho al principio. El bifosfonato está tocando algo muy concreto, ¿vale? Y aquí hemos visto que esto es un sistema que hay que reestructurar. Es como si te dijera que para arreglar un edificio lo está arreglando un solo obrero, ¿vale? ¿Eso está mal? No. No, pero hay que tener en cuenta qué materiales está utilizando, en qué condiciones está trabajando, en fin, habría que tener en cuenta más cosas. Entonces, bueno, yo espero que esta charla por lo menos te haga reflexionar y en la medida de lo que tú consideres, pues poder implementar todo lo que acabamos de decir, como ayuda por lo menos si quieres tomar los bifosfonatos, que mal no está, pero se queda escaso si no tenemos en cuenta el resto de las sustancias.
Bueno, dice Susana, cuando un paciente se queja de dolor desde la rodilla al pie, tanto cuando anda o cuando está en reposo, ¿puede ser por osteoporosis? Pregunta Susana. Mm, no puedo ser categórica, pero a priori no lo parece. O sea, los dolores osteoporóticos generalmente tienen que ver con el eje axial, sobre todo mucho con la columna dorsolumbar, caderas y hombros. O sea, tiene que ver con todo lo que está cerca del tronco en general. Si es de rodilla a pie, puede ser pues por propios problemas de la rodilla, puede ser circulación, puede ser un atrapamiento nervioso, pueden ser muchísimas cosas más. Y por último, Esperanza Mosquera dice, mi densidad ósea está entre 10 y un 25% por debajo. ¿Tengo osteopenia? Pregunta ella. Em, claro, habría que ver a ver con qué lo están referenciando. Si está un poquito más bajo de la referencia normal, probablemente sí. Eso, a ver, no hay que asustarse por ello. O sea, la osteopenia es un momento fantástico, mejor que la osteoporosis para llevar a cabo todo lo que en este seminario acabamos de decir, para plantearte cambios de hábito de vida, empezar a hacer ejercicio, hacer la suplementación, remineralizarte. Pero bueno, de la osteopenia y de la osteoporosis también se sale, como de las drogas, si se hace las cosas correctamente. Así que, bueno, yo os animo a no tirar la toalla y animaros a hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, como siempre, fantásticas tus ponencias. Que sepáis que esta charla realizada por Equisalud o patrocinada por Equisalud, todos los componentes que ha comentado la doctora, pues Equisalud los tienen. Ha hecho énfasis en la importancia de, por ejemplo, en ciertos componentes como el agua de mar, por nombrar uno, es muy importante pues la calidad, evitar los metales pesados, etcétera. Entonces siempre busquen marcas de confianza y bueno. Mil gracias por tu charla y nos vemos en la siguiente formación. Gracias a todos por asistir. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo.